Bueno, México. Así está hoy algunos indicadores de México. Para mí el primero, el más importante. Las exportaciones petroleras de México, o más bien del total de las exportaciones de México, en 1982 el 75% eran petroleras. Dependíamos en un 75% de nuestras exportaciones del petróleo. En 2015, solamente el 7%, lo cual es una maravilla, porque imagínense con los precios del petróleo que hay hoy en día, que estuviéramos en 1982, estaríamos tronados, ¿no? Hoy es una ventaja. Otra, las reservas internacionales, como ven, de $1,000 millones el último dato creo que 174,000 millones de dólares, pues nos hacen de alguna manera estar más sólidos, ¿no? Inflación, en 1982 vivíamos con inflaciones del 80%. Yo no sé cómo vivíamos con esas inflaciones, que el otro día cuando dije que teníamos inflaciones del 80% y usé esta misma frase de cómo vivíamos con esto, había una persona brasileña que me dijo, nosotros llegamos a vivir con inflaciones del 200%. Imagínense, es una locura. Pero bueno, en 1982 eran inflaciones del 80%. Hoy la inflación creemos que va a estar rondando el 3%. Una suma, hace rato hablamos de inflación, sana, vamos a llamarlo. El déficit comercial nada más es del 3%, cuando era el 6.4%. Y algo importante, que nuestro tipo de cambio ya es flexible, se rige por oferta y demanda, más que porque haya una devaluación literal en el precio del peso contra el dólar cuando es necesario. Es un poco México, y ahorita les voy a dar algunos indicadores de los que hay que estar atentos en México. Esta es la deuda pública como el porcentaje del PIB. La deuda pública lo tenemos que medir contra algo. Y cuando lo medimos contra el porcentaje del PIB, pues sí, efectivamente, insisto, no importa el partido, en el último sexenio nos hemos endeudado mucho más. Y nos hemos endeudado mucho más, además, a precios y a tipos de cambio más altos. ¿Qué pasa cuando hay un nivel de endeudamiento alto? Pues que la gente nos empieza a voltear de alguna forma diferente, a ver de alguna forma diferente, puede subir el riesgo país, pueden existir distintos factores que puedan afectar directamente a la economía mexicana. El primero, decisiones proteccionistas de Estados Unidos. ¿A qué nos referimos con esto? Que si Donald Trump está en la presidencia, ya lo platicamos, pues entonces los acuerdos comerciales no van a ser tan buenos, etc. Pero también si Hillary Clinton está en la presidencia, ella tiene mucha presión, ahora con el famoso TLC, de que si fue una buena opción o no, de cómo le exige o cómo no solo México se beneficia de este acuerdo que ha sido parte de la campaña. Entonces, Hillary Clinton seguramente también va a revisar estos temas, no solo Donald Trump, seguramente de una manera más estable y menos visceral, pero sin duda va a buscar proteger un poco los acuerdos en general que tiene Estados Unidos con el mundo, y muchos tienen que ver con México. Entonces hay que estar atentos a eso, porque puede haber menos dinamismo económico. El segundo, el crecimiento económico de México. Hoy han tenido que hacer un recorte de gasto público. El que haya un recorte de gasto público implica menos infraestructura, menos oportunidades para algunos negocios, etc. Entonces eso puede detener de alguna manera el crecimiento de México. Además, el aumento de la tasa de interés. El hecho